Muy bien, como les informamos, tenemos a dos personas que miran la política desde la perspectiva económica, Enzo De Filippi y Jeffrey Ratzinski, que está con nosotros y nos van a ayudar a tratar de compaginar estas dos cosas que están pasando. La crisis política que se ha generado, no solo por el pedido de adelanto de elecciones, que era como un escenario más incierto, sino con el debilitamiento político de Vizcarra frente al Congreso, no necesariamente frente a la población, y el escalamiento de conflictos sociales que tienen que ver con esta paralización de Tía María y con lo que está pasando en Quellaveco y con lo que ha pasado en Puno, que la cosa empieza a parecer como que hay un desmadre, pero no necesariamente tendrían que estar relacionadas, o sí, esa es la pregunta. Así que empezamos con Enzo, para que nos digas tu primera impresión, Enzo. Hoy de a ojo dice el 74% de los ejecutivos cree que la economía empeorará si se adelantan las elecciones. Bueno, en los escenarios de incertidumbre siempre generan que la economía se vaya un poco al desde cacho, mi punto de vista, yo creo que el perjuicio para la economía es el adelanto. Cuando tú adelantas algo que va a ocurrir de acá a 2 años, adelantas un año, ahí tienes un pequeño perjuicio, pero el perjuicio es mucho menor que la gente cree. ¿Cuál es la base para pensar eso? En todas las elecciones generales del Perú, la economía se para. Se recesa un poco, sí. Porque los inversionistas no saben qué cosa va a ocurrir. Eso iba a ocurrir el 2021, ahora, si es que las elecciones ocurren en abril de 2020, ocurrirá el 2020. No es que vas a tener dos crisis. ¿Por qué no vas a tener dos elecciones? Sí, ahora, lo peor que puede ocurrir es que al final el presidente diga, me quiero ir el 2020, y se termina yendo el 2021 porque no aprueban su proyecto de reforma. Escenario con lo cual, muy probable. Para mí el escenario más probable. Con lo cual vas a tener esta incertidumbre que va a durar desde ahora, pero ya la estamos viendo, hasta abril del 2021. Y entonces una incertidumbre que te hubiera generado un tambaleo económico, en lugar de durar un año, te dura 2. Una certidumbre de 9 meses te dura un año 9 meses. ¿No? Y además tienes que la economía mundial, que usualmente nos ayuda, ahora se ve un poco más de incertidumbre. El oro se ha ido para arriba, lo cual quiere decir que la gente está asustada. Los rendimientos de los bonos soberanos han reducido, también quiere decir que la gente está asustada. El petróleo ha bajado, el cobre ha bajado, lo cual te quiere decir que la gente no espera un crecimiento grande en los siguientes años. Y eso nos termina de afectar. No, y cada vez que Trump decide levantarse con ganas de fastidiar a China, es como que todo el mundo dice... Pero ha aguantado la economía mundial hasta que ya no. Tenemos 3 años de Trump. Así es. Y ha aguantado hasta que ya no lo está aguantando. Entonces, ya hay elecciones el próximo año en Estados Unidos, ¿no? Nubes negras en la economía mundial, y la situación de la política peruana, que ya está comenzando a afectar. Desde antes del 28 de julio ya se veía un enfriamiento en las expectativas. Y claro, ni me quiero imaginar un mundo con un Trump reelecto, porque eso va a ser un Trump empoderado y agárrese que pueda. Imagínate un mundo donde tenemos esta incertidumbre, o un Perú con esta incertidumbre, un año más. Y un escenario el último año del presidente, el presidente no puede usar lo que ha sido su herramienta principal, que es segunda cuestión de confianza, para cerrar el Congreso. Si ahora tienes a Mauricio Mulder pidiendo la vacancia, ¿te puedes imaginar ese último año y las repercusiones sobre la economía? Lo que hablábamos con Vitocho y con Omar, ¿no? Que vamos a tener una especie de empate técnico en el que se quedan los dos piconazos, uno frente al otro, sin poder sacar el arma más letal, que sería la cuestión de confianza de parte de Vizcarra, que no la va a hacer sobre este tema, no me parece, porque es muy riesgoso, y la vacancia del lado del Congreso, que es como la última carta que tampoco nadie quiere sacar. Pero claro, tienes a dos personas mirándose como a punto de pegarse un balazo, ¿no? Y son 2 años o un poco más de año y medio perdidos para la economía, el desarrollo, para la mejora de la vida de la gente de a pie. Que no tenemos la culpa de esto. Jeffrey, lo que está pasando con los conflictos sociales. Hacía bien el otro día el congresista de Nuevo Perú, hoy estoy pésimo con los nombres, ahorita me voy a acordar. El congresista Arce, Richard Arce, gracias, en decir, no metamos todo en un mismo saco, porque no todos los conflictos tienen ni el mismo origen ni la misma razón. Lo que sí es verdad es que se contagian los ánimos, pero no son los escenarios exactamente los mismos. Quellaveco tiene motivos muy distintos de paralización que los que tenía Tía María.
¿el gobierno se está percibiendo como, la debilidad del gobierno se puede estar percibiendo como para que salten todos estos problemas en distintas regiones? Es un elemento fundamental. El asunto de los conflictos sociales tiene mucho que ver con lo que conversábamos hace algunos minutos y lo que decía Enzo, con la incertidumbre, con la poca predictibilidad. Y los conflictos sociales son también conflictos institucionales, no quedan claras las reglas de juego, y son conflictos políticos. Hay disputas por espacios de poder, espacios para surgimiento de nuevos liderazgos. Y esos sí son elementos comunes en la mayoría de conflictos sociales. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Y por qué la encuesta que citabas? Porque lo que vemos es un mal manejo desde el gobierno para el caso de conflictos sociales, y no solo Tía María, y no solo el efecto contagio que podría haber en Quellaveco. No sorprendería que hayan más conflictos sociales ligados a asuntos públicos, sectores como salud, educación, ya hay algunas muestras. Exactamente. Entonces, lo que está pasando es una sensación de que la autoridad no está ejerciendo, digamos, su rol fundamental. Y eso es muy peligroso porque eso abona precisamente en la poca predictibilidad, en la baja institucionalidad. Ahora, yendo a los asuntos concretos, si uno revisa la última encuesta de Ipsos en relación a Tía María, nota que hace 2 meses la mayoría ciudadana, la mayoría de peruanos, estaba a favor que salga el proyecto Tía María. Hoy la mayoría está en contra. De junio a agosto. Eso quiere decir que la actuación, tanto gubernamental, a nivel de gobierno central, como, digamos, también, yo creo, una ineficaz campaña de comunicación de la empresa, han jugado en contra. Y cuando uno lee los datos desagregados, no es solo en el sur, incluso en Lima, cuando le consultan a la gente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Este escenario de conflicto es una oportunidad para gobernadores que hacen una muy mala gestión, como el señor Cáceres en Arequipa, tener una bandera y, digamos, aglutinar una oposición política con una agenda particular. Entonces, se tiene que atacar políticamente. Pero si tú tienes un ministro de Energía y Minas que salía a mediados de julio pidiendo que se despolitice Tía María, ya un presidente que, por el otro lado, politizaba a Tía María. Correcto, ¿no? Entonces no hay coherencia, no se puede despolitizar. Entonces, lo que se tiene que hacer es atacar esto políticamente. Ahora, y eso yo creo que es una de las principales falencias y tiene mucho que ver con la incertidumbre también. Se habla mucho de esta izquierda antiminera, de esta izquierda que no quiere minería, que por cierto es una posición totalmente discutible, particularmente... Pero legítima, ¿no? Pero es una posición. Sí, lo que pasa es que la izquierda ha articulado toda un entramado político para posicionar su punto de vista. Lo que es impresionante es la ausencia del otro, ¿no? La ausencia de política prominera, ¿no? La ausencia del Estado. El Estado maneja 2 grandes rubros. Uno es la acción política, que es inexistente, y otro es la gestión. Así es. Que también deja bastante que desear, ¿no? Entonces, el Estado los ha dejado estar. Tu pregunta inicial de, oye, este inicio de conflicto, este contagio de conflictos, ¿tiene que ver con la situación política nacional? Yo te diría que sí. Hay gente que son emprendedores políticos que están viendo sangre en el agua y lo que están haciendo es lanzar con miras a las siguientes elecciones generales. En la mañana, por ejemplo, teníamos a Hernando de Soto diciendo que iba a conversar con Antauro porque Antauro movía todas las protestas mineras a nivel nacional y era como, ¿what? O sea, no, primero que eso es simplificar a un extremo. Si Antauro fuera el que mueve todas los conflictos sociales, anulamos a Antauro, lo incomunicamos y se acabó la historia para siempre. ¿No? O sea, el tema es mucho más complejo que eso. El tema es mucho más complejo, además con agendas diferentes en cada región. Y reivindicar como vocero al condenado Antauro Humala, me parece que no es... Ahí es lo que voy cuando empiezan a dispararse estas iniciativas y que uno dice, ¿alguien tiene más o menos claro lo que está pasando? Lo que tú a mí me parece que los tienen claro, los antimineros tienen clarísimo lo que quieren. Los otros no sé, me parece que no tienen idea de cómo combatir el problema. Sí, lo que pasa es que de verdad la propuesta de reforma del presidente ha agarrado a todos sin preparar. Y entonces están viendo cómo se posicionan. Entonces, lo que ocurre en estas zonas es que estas cúpulas políticas ven como una manera de ganar legitimidad el oponerse a la mina, inclusive inventando cosas. Claro. El caso de Quellaveco, has tenido unas relaciones entre la población y la mina súper buenas durante todo ese tiempo. Y ahora resulta
que nunca han cumplido. Hay un efecto contagio, evidentemente. Claro. No, y no solo un efecto contagio, sino que siempre hay bolsones, a pesar de que la mina, por supuesto, trae bienestar, de gente que no le llega ese bienestar. Entonces todos se van a trepar. Y liderazgos que se empoderan. Mira, 4 ministros van a ver el tema Quellaveco. Entonces, si 4 ministros van a ver el tema, obviamente ya se vuelve un asunto de prioridad nacional. Por supuesto, como y si de la agenda pública. O como va el presidente. Exactamente. Entonces, ese es el juego político. Pero si tú no empoderas liderazgos locales, por un lado, y por otro lado, dejas avanzar una oposición sin una agenda, digamos, porque promover el diálogo está muy bien, pero desde el gobierno no se puede promover el diálogo sin un planteamiento concreto. Exactamente. ¿El diálogo en función de qué? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los objetivos programáticos? Y ahí entra el tema de gestión, si me permites. Sí. Por ejemplo, en el caso de Tía María y en muchos otros, la dicotomía que se pretende hacer es agricultura o minería, ¿no? De hecho, la arenga de los es agro sí, mina no. Y de hecho yo personalmente creo que era una gran oportunidad, o es una gran oportunidad de mostrar cómo hay casos que pueden convivir en una misma zona, agricultura y minería. Claro, entonces, ¿dónde está el protagonismo del Ministerio de Agricultura? ¿Dónde está el protagonismo del Ministerio de Ambiente? En esa discusión, ¿dónde está una agenda programática? ¿Dónde está el protagonismo de los partidos o los movimientos políticos del Perú que están a favor de la minería? Porque lo que pasa es que finalmente la agenda prominera termina en manos de los empresarios, a los cuales la gente ve como los que se vienen a llevar su riqueza, ¿no es cierto? Sí. Que no es así, pero así los ven, y está en manos de nadie más. O sea, la agenda prominera no está en manos de nadie, porque ya vemos, a mí lo que más me impresiona del diálogo de Vizcarra no es si dijo hacen la... No, es que él, como representante del Estado, no tiene claro cuál es la postura del Estado que va a poner sobre la mesa. Ahora, ¿no? La idea del Estado ni siquiera es que debería tener una agenda prominera, de tener una agenda pro inversión, pro derechos. Porque, oye, yo tengo derecho a invertir a menos que te cause daño. No te causó daño, yo debería poder invertir. Que eso, además, sería la manera de quitarle esta identidad entre Estado y gran empresa minera. Porque ese no es el punto. Claro. Porque sería lo mismo si no fuese minería, si fuese pesca, si fuese cualquier cosa. Así es. Debería ser lo mismo. Oye, todos tenemos derecho a explotar la riqueza que tenemos. Así como el Estado tiene que decirle a los que las explotan, ojo, no de cualquier manera. Exactamente. ¿No? Por supuesto. Pero por eso hay estudios de impacto ambiental, son muy rigurosos y hay procedimientos que se siguen. Y es lo que decíamos la vez anterior que nos entrevistó Patricia, que el problema es que la gente no cree que el Estado va a hacer cumplir lo que dice. Hay una falta de confianza enorme, ¿no? Porque tiene razón en el sentido en que viene el Estado y les dice la inversión es buena para todos, no sé qué, no sé cuánto, sí, te vamos a poner una carretera, 8 colegios, no sé qué, sea larga, no les ponen nada, ¿no? Entonces, el Estado termina siendo un agente que parece un relacionista público de la empresa y que no termina de concluir el círculo. Sí, sí. ¿No? Esa es la parte de gestión. La parte de discurso político es lo que te digo. Oye, ¿sabes qué? Son derechos de todos. A mí me preocupan los derechos de ellos, me preocupan tus derechos, y en este caso eres tu población la que estás intentando impedir que esta gente ejerce un derecho que es legítimo, tan legítimo como tu derecho de protesta. Permíteme añadir dos factores a eso. El primero, hay un elemento que se ve en los conflictos que es el tema del regionalismo. Sí, y uno lo ve desde las campañas, desde el manejo político, y ahí hay que tener cuidado. El Perú es una república unitaria, descentralizada, pero unitaria. No somos federales. Y muchas veces, exacto, que los arequipeños, que Arequipa, que Islay, el proyecto minero Tía María, cualquier proyecto es un proyecto de inversión nacional. Y muchas veces se confunde y no se circunscribe bien, y la consulta qué piensa la gente de Islay, y las cosas no tienen que verse así, políticamente y jurídicamente nuestro ordenamiento no lo manda así. Ese es un primer elemento que creo que hay que tener en cuenta. Y el segundo elemento es... digamos, la agenda de las relaciones intergubernamentales, el tema de gestión del que hablabas. Las oficinas de prevención de conflictos, o sea, si tú ves las oficinas y de comunicaciones PCM con Palacio de Gobierno y con los sectores, digamos que hay unas distancias, unas brechas, no hay un mensaje, entonces eso ya es gestión. Nadie se va a oponer a nada que le mejore las condiciones de vida, nadie. Pero tienen que creerlo y lo tienen que ver, y eso es ese plus
todavía no lo hemos logrado hacer como sociedad. Tiene que haber Estado de Derecho, ¿no? Por supuesto. No puede haber delitos impunes. No, pero es verdad que tampoco. Es una línea muy tenue, es difícil. Y yo a la próxima persona que escuche decir el Estado tiene que imponer orden. Sí, claro que sí, pero no hacer eso, que salga el proyecto Mine. Pero además de acuerdo. Ya viene la diferencia entre legalidad y legitimidad. Sí, y eso es súper importante, por supuesto. O sea, y poner orden. Porque no por la legitimidad y las mayorías vamos a olvidar la legalidad, ¿no? Exactamente. Nos tenemos que ir porque ya Tati Alemán está lista para el noticiero, le estamos quitando minutos, pero muchísimas gracias. Muy ilustrativo lo que hemos conversado con ustedes. Gracias por acompañarnos. Mañana nos encontramos a las 7 como siempre.